Te has pasado meses cuidando tus ajos, regándolos, quitando malas hierbas, y al final de la temporada sacas de la tierra unas cabezas diminutas que parecen canicas. Es una de las mayores frustraciones de cualquier huerto. Pero, ¿y si te dijera que el culpable de esa mala cosecha eres tú mismo por trabajar demasiado? Hoy vamos a hablar de un tema que va en contra de todo lo que te han enseñado sobre el cuidado del huerto. Te voy a demostrar por qué el secreto para cosechar los ajos más grandes, sanos y duraderos de tu vida, consiste en cruzar los brazos y no echarles ni un solo gramo de abono a partir del mes de abril. Sí, has escuchado bien. Vamos a aplicar la regla de oro del jardinero perezoso. Si sigues alimentando tus ajos en primavera, estás destruyendo tu propia cosecha sin saberlo. Prepárate, porque hoy vas a descubrir una verdad incómoda que te ahorrará dinero, te quitará horas de trabajo pesado y multiplicará el tamaño de tus ajos. ¿Estás listo para dejar de trabajar en vano? Comencemos. Para entender por qué debemos abandonar los fertilizantes en primavera, primero tenemos que viajar al pasado y entender de dónde viene esta planta tan increíble. El ajo es originario de las regiones montañosas de Asia Central. Allí, las plantas evolucionaron para sobrevivir a inviernos extremadamente fríos y veranos muy calurosos y secos. En su hábitat natural, el ajo brota con las primeras lluvias del otoño. Pasa el invierno bajo la nieve acumulando fuerzas en sus raíces, y cuando llega el calor de la primavera, sabe que su tiempo se acaba. La planta entiende que el verano abrasador está a la vuelta de la esquina, así que entra en una fase de emergencia. Deja de crecer hacia arriba y concentra toda su energía bajo tierra para formar el bulbo, que es su cápsula de supervivencia. Nosotros, en nuestros huertos modernos, intentamos alterar este ciclo milenario dándoles comida y agua en abundancia cuando la planta ya ha decidido que es hora de prepararse para el final. Al conocer su biología, nos damos cuenta de que el ajo es como un corredor de maratón. El entrenamiento y la alimentación fuerte se hacen meses antes de la carrera. Cuando llega el mes de abril, la planta ya está en la recta final, y cualquier cosa pesada que le demos de comer solo conseguirá que tropiece antes de llegar a la meta. Seguro que te ha pasado alguna vez. Llegas a tu huerto en plena primavera, ves tus plantas de ajo creciendo felices y piensas que necesitan un empujón extra. Es un instinto natural del ser humano. Creemos que si cuidamos más, si regamos más y si alimentamos más a nuestras plantas, nos van a devolver el favor con una cosecha gigantesca. Pero aquí es donde la mayoría de los horticultores cometen su primer gran error del año. El ajo no funciona como un coche al que le echas más gasolina para que corra más rápido. El ajo es un superviviente nato con un reloj interno extremadamente preciso. Cuando aplicas fertilizante en una etapa equivocada, no estás ayudando a la planta, la estás confundiendo. Imagina que te obligan a comer un banquete de 3 platos justo cuando estás a punto de irte a dormir. Eso es exactamente lo que le haces a tus ajos cuando les das abono en el mes de abril. En lugar de engordar el bulbo que está bajo tierra, la planta entra en un estado de pánico y gasta toda esa energía en crear más hojas verdes. Y seamos sinceros, nadie cultiva ajos para comerse las hojas. Estamos aquí por esas cabezas grandes y llenas de sabor que duran meses en la despensa. Así que el primer paso para ser un jardinero perezoso e inteligente es aprender a no hacer absolutamente nada cuando el instinto te dice que deberías estar trabajando. Vamos a analizar de cerca la anatomía de esta planta, porque es verdaderamente fascinante. Cada hoja verde que ves asomando por encima de la tierra tiene una conexión directa con lo que ocurre en la oscuridad del suelo. Una hoja verde equivale exactamente a una capa de piel protectora alrededor del bulbo que estás cultivando. Durante el otoño y el invierno, nuestro objetivo es que la planta desarrolle tantas hojas como sea posible, porque eso garantizará una cabeza de ajo bien envuelta y protegida. Pero cuando llega la primavera, las reglas del juego cambian por completo. La planta recibe una señal del sol, ya que los días se hacen más largos. Esa señal le indica que es el momento de dejar de fabricar hojas nuevas y empezar a engordar los dientes de ajo.
Si tú intervienes en este proceso y le aportas un abono rico en nutrientes en este momento crucial, estás rompiendo esa frágil comunicación entre la planta y el sol. El ajo se sentirá obligado a seguir produciendo hojas verdes en lugar de centrarse en su verdadero trabajo. Es como si a un estudiante universitario, justo en la semana de sus exámenes finales, le obligaras a empezar un curso nuevo desde cero. Su energía se divide, se estresa, y el resultado final es un absoluto desastre. Por eso, el silencio nutricional en primavera es oro para tus cultivos. El principal culpable de nuestros fracasos primaverales tiene un nombre y se llama nitrógeno. El nitrógeno es el rey del crecimiento verde. Es ese componente mágico que hace que las lechugas sean enormes y que el césped luzca de un color esmeralda espectacular. En las primeras etapas de la vida del ajo, el nitrógeno es nuestro mejor aliado. Sin embargo, en el mes de abril, se convierte en nuestro peor enemigo. El nitrógeno es como una inyección de adrenalina pura para la planta. Si aportas compost fresco, estiércol o cualquier fertilizante líquido en este momento, el ajo absorbe ese nitrógeno rápidamente y toma una decisión fatal. Decide que el ambiente es tan rico y abundante que no necesita preocuparse por almacenar reservas para el futuro. Así que redirige toda el agua y los azúcares hacia la parte superior. Las hojas se volverán de un verde oscuro precioso, gruesas y altas. Tus vecinos pasarán y te felicitarán por lo hermosas que están tus plantas, pero debajo de la tierra, donde nadie puede verlo, se está gestando una tragedia. El bulbo se queda pequeño, débil y sin recursos. Estás cultivando una ilusión óptica. Un huerto inteligente no es el que se ve más bonito por arriba, sino el que produce la mayor cantidad de alimento por abajo. Y para lograr eso, debes cortarle el suministro de nitrógeno radicalmente. Quiero hablarte de un fenómeno aterrador en el mundo del ajo que todo jardinero teme, conocido como la escoba de bruja. Suena a cuento de miedo, y para tu cosecha realmente lo es. La escoba de bruja ocurre cuando aplicas abono demasiado tarde en la temporada. Como la planta ya había empezado a formar los dientes de ajo bajo tierra, el golpe repentino de nutrientes nuevos hace que se vuelva completamente loca. En lugar de engordar pacíficamente, cada uno de los pequeños dientes de ajo individuales decide que es un buen momento para germinar y convertirse en una planta independiente, estando todavía pegados a la cabeza principal. De repente, verás que del tallo principal de tu ajo empiezan a salir docenas de hojas pequeñas y deformes, como si fuera una brocha vieja o una escoba. El resultado es una cabeza de ajo reventada, deformada, sin piel protectora y llena de dientes minúsculos que son imposibles de pelar en la cocina. Es una pérdida total de tiempo y esfuerzo. Toda esa energía que debería haber creado un bulbo compacto y gigante se ha desperdiciado en una explosión de crecimiento secundario inútil. La única forma de evitar que este monstruo aparezca en tu huerto es mantener tus manos en los bolsillos y alejar cualquier tipo de fertilizante de tus bancales a partir del inicio de la primavera. Pero el daño de abonar tarde no termina en el momento de la cosecha. De hecho, el mayor problema te lo vas a encontrar meses después, directamente en tu cocina. Una de las grandes ventajas de cultivar ajos es que, si lo haces bien, puedes almacenarlos durante todo el otoño y el invierno sin que se estropeen. Tienen una capacidad de conservación casi mágica. Pero aquí está la trampa. Cuando alimentas tus ajos en el mes de abril, estás alterando la estructura celular de la planta. El exceso de abono hace que las células del bulbo retengan muchísima más agua de lo normal. En lugar de obtener dientes de ajo densos, apretados y ricos en aceites esenciales, obtienes dientes hinchados, esponjosos y aguados. Visualmente pueden parecer grandes el día que los sacas de la tierra, pero son una bomba de relojería. Esa humedad extra atrapada en el interior es el paraíso perfecto para los hongos y las bacterias. Al cabo de unas pocas semanas en tu despensa, esos ajos que tanto te costó cultivar empezarán a ablandarse,
a llenarse de moho azul y a pudrirse, arruinando a los demás ajos que estén a su lado. El jardinero perezoso sabe que retirar el abono a tiempo no solo facilita el trabajo en el huerto, sino que es el secreto definitivo para que la cosecha dure intacta durante un año entero. Quizás ahora te estés preguntando sobre otros minerales. Has oído por ahí que el fósforo y el potasio son excelentes para el desarrollo de las raíces y los bulbos, y es totalmente cierto. El fósforo ayuda a la transferencia de energía, y el potasio es fundamental para el tamaño y la salud general de la cabeza de ajo. Pero aquí está el gran mito que debemos desmontar. Que la planta necesite esos minerales en primavera no significa que tú tengas que aportarlos en primavera. Piensa en el suelo de tu huerto como en una despensa gigante. El momento de llenar esa despensa fue en el otoño, antes de plantar los dientes de ajo. Si hiciste bien tu trabajo y preparaste la tierra con un buen compost maduro o ceniza de madera hace 6 meses, esos minerales ya están ahí, esperando pacientemente en el suelo. Las raíces del ajo son extremadamente eficientes buscando lo que necesitan. Si tú añades fertilizantes ricos en potasio en el mes de abril, lo más probable es que vengan mezclados con trazas de nitrógeno, o que alteren el delicado equilibrio del suelo, bloqueando la absorción de otros micronutrientes. Confía en el trabajo que hiciste en el pasado. La jardinería inteligente se basa en la planificación temprana, no en las reacciones de pánico de última hora. Llegados a este punto de la primavera, es muy común que los jardineros entren en pánico al ver un síntoma muy específico. Sales al huerto una mañana de abril y notas que las puntas de las hojas más bajas y antiguas de tus ajos se están volviendo amarillas o marrones. La reacción inmediata de casi todo el mundo es pensar que la planta está enferma o que se está muriendo de hambre. Corren al cobertizo, preparan un fertilizante líquido de emergencia y rocían todo el cultivo. Por favor, no hagas esto. El amarilleo de las hojas inferiores en primavera es un proceso completamente natural y, de hecho, es una señal maravillosa. Significa que el ajo está funcionando a la perfección. La planta está extrayendo los nutrientes y la energía de sus hojas más viejas y los está enviando hacia abajo, como a través de una tubería invisible, para engordar el bulbo. Es un sacrificio programado por la naturaleza. Si tú interpretas esto como hambre y añades abono, frenas ese proceso de transporte de energía. La planta dirá: vaya, hay comida nueva por aquí, no necesito sacrificar mis hojas. Y como resultado, el bulbo dejará de engordar. Aprender a leer el lenguaje de las plantas te evitará horas de trabajo innecesario y te convertirá en un maestro del huerto. Hablemos de la temperatura del suelo, porque es un factor crítico en esta ecuación del mes de abril. Durante el invierno la tierra está fría y la vida microbiana del suelo está prácticamente dormida. Cualquier nutriente orgánico que haya en la tierra se descompone muy lentamente. Pero cuando llega la primavera y el sol calienta el suelo, millones de bacterias y hongos beneficiosos se despiertan y empiezan a trabajar a un ritmo frenético. Empiezan a digerir la materia orgánica y a liberar una cantidad enorme de nutrientes de forma natural, justo en el momento en que las plantas más lo necesitan. El suelo, por sí mismo, produce una explosión de alimento en abril. Si tú, en ese mismo momento, decides añadir fertilizantes extra desde fuera, estás sobrecargando el sistema. Estás creando un atasco de tráfico nutricional. Las raíces se saturan, el suelo se vuelve tóxico por exceso de sales, y la planta sufre un colapso químico. La filosofía del agricultor perezoso entiende que la naturaleza ya tiene su propio calendario de fertilización. Nosotros solo tenemos que dar un paso atrás y dejar que el sol primaveral y los microorganismos del suelo hagan el trabajo pesado por nosotros. Es un ahorro de dinero y de esfuerzo garantizado. Existe un peligro particular con los abonos líquidos en esta época del año. Muchos amantes del huerto preparan tés de compost, purines de ortiga o disoluciones de guano, pensando que al ser naturales no pueden hacer daño. Los fertilizantes líquidos
Son como comida rápida inyectada directamente en vena. Su efecto es casi inmediato. Si aplicas esto a tus ajos cuando ya están formando la cabeza, el impacto es tan brusco que puede llegar a rajar la piel protectora del bulbo que está bajo tierra. Imagina un globo al que le inyectas aire a demasiada presión de golpe. Termina estallando. Eso le pasa a los dientes de ajo. Al crecer demasiado rápido por el golpe de alimento líquido, rompen las finas túnicas blancas o moradas que los envuelven. Cuando saques esos ajos en verano, te encontrarás con los dientes expuestos, sucios de tierra, llenos de grietas y completamente vulnerables a los insectos del suelo. Un ajo sin su piel intacta es un ajo que no tiene ningún valor de conservación. Así que guarda tus extractos líquidos y tus purines para los tomates o los calabacines que plantarás más adelante. Los ajos de primavera exigen que los dejes tranquilos. A veces, el problema no es que abonemos los ajos directamente, sino que abonamos a sus vecinos. En el huerto familiar, es normal tener diferentes cultivos compartiendo el mismo espacio. Tal vez tienes unas lechugas o unas espinacas creciendo justo al lado de tus filas de ajos. Como esas verduras de hoja necesitan mucho nitrógeno ahora en primavera, vas con tu cubo de abono y las alimentas generosamente. Pero el agua de riego y la lluvia arrastran esos nutrientes a través de la tierra, llegando directamente a las raíces de tus ajos. Sin darte cuenta, estás cometiendo el error del que tanto hemos hablado hoy. Por eso, la planificación del espacio es crucial. En el huerto perezoso y eficiente, agrupamos las plantas según sus necesidades en el tiempo. Mantén tus ajos alejados de los cultivos que requieren fertilización pesada en primavera. Rodéalos de plantas de crecimiento lento o simplemente déjales un margen de seguridad. Piensa que las raíces de un ajo sano pueden extenderse mucho más allá de lo que imaginas buscando agua. Controlar lo que pasa a medio metro de distancia de tus ajos es tan importante como controlar lo que les echas directamente encima. Una pregunta muy frecuente que surge cuando planteamos esta estrategia de no hacer nada en abril es ¿qué pasa con el riego? Si no puedo alimentar mis ajos, ¿al menos puedo regarlos en abundancia? La respuesta es que debes tener muchísimo cuidado. El agua actúa como el vehículo de los nutrientes. En la época de engorde del bulbo, el ajo necesita una humedad constante pero ligera. Si empiezas a regar de manera excesiva creyendo que así la cabeza será más grande, te encontrarás con el mismo problema que causa el exceso de fertilizante. Un riego abundante arrastrará todo el nitrógeno residual que quede en el suelo directo a las raíces, reactivando el crecimiento de las hojas verdes. Además, el exceso de agua en la fase final pudrirá las raíces base y convertirá la tierra en barro asfixiante. El jardinero inteligente deja que la tierra se seque ligeramente en la superficie entre cada riego durante la primavera. Este ligero estrés hídrico le envía un mensaje claro a la planta. Le dice, cuidado, se acerca el verano, es hora de cerrar el chiringuito y guardar todo en el bulbo. Así que, en abril, reduce también tus impulsos con la manguera y deja que la naturaleza marque el ritmo. Quiero compartir contigo una analogía visual que cambiará tu forma de ver el cultivo de raíces para siempre. Imagina que la planta de ajo es una familia preparándose para unas largas vacaciones. Las hojas verdes son el trabajo diario, ganando dinero y reuniendo provisiones. El bulbo bajo tierra es la maleta que están llenando. Durante el invierno y principio de primavera, trabajan duro, pero cuando llega el mes de abril, es el momento de cerrar la maleta. Ya no pueden comprar más cosas porque no caben. Tienen que coger lo que hay en la casa, meterlo en la maleta y cerrarla a presión. Si en ese momento tú llegas y les regalas muebles nuevos, en forma de fertilizante, causarás un caos tremendo. No saben qué hacer con ellos, no caben en la maleta y retrasan el viaje. Nosotros queremos que la planta cierre esa maleta herméticamente. Queremos que vacíe el contenido de sus hojas verdes hacia abajo. Por eso vemos que las plantas maduras se van secando poco a poco desde abajo hacia arriba,
Es el proceso natural de empaquetar maletas. No interrumpas ese viaje dándoles tareas nuevas cuando ya están a punto de terminar su ciclo vital. Hablemos de una herramienta maravillosa que usan los jardineros perezosos para evitar tener que abonar o trabajar de más en primavera. Se trata del acolchado o mantillo. Si en invierno cubriste la tierra alrededor de tus ajos con una buena capa de hojas secas, paja o recortes de césped seco, ya tienes el trabajo de abril completamente hecho. A medida que ese acolchado se va descomponiendo muy lentamente, va liberando microdosis de nutrientes perfectas y equilibradas. Es como un gotero natural que alimenta a la planta sin estresarla. Además, ese manto protector mantiene la humedad correcta, evita que crezcan malas hierbas que compitan con tus ajos. Y lo más importante, regula la temperatura del suelo evitando picos de calor que engañen a la planta. Si tienes un buen acolchado, tu única tarea en abril y mayo es pasear por tu huerto con una taza de café, mirar tus plantas y sonreír. El ecosistema cerrado que has creado bajo esa capa de paja se encarga de todo el proceso químico y biológico. Es la demostración perfecta de que, en la agricultura inteligente, trabajar con la naturaleza es infinitamente mejor que intentar forzarla con productos externos. Para los que buscan un sabor excepcional en la cocina, este consejo vale su peso en oro. El sabor picante, profundo y aromático del ajo proviene de unos compuestos de azufre que la planta concentra en el bulbo. La formación de estos aceites esenciales requiere tiempo, estrés natural y un final de ciclo limpio. Si abonas tus ajos en la fase final, el exceso de agua y nitrógeno diluye estos compuestos. Terminarás con unas cabezas de ajo que visualmente son pasables, pero que al cortarlas en la cocina no huelen a nada. Son ajos insípidos, acuosos y sin ese toque fuerte que hace que nuestras comidas sean deliciosas. Los grandes chefs y los agricultores tradicionales saben que el mejor ajo es aquel que ha sufrido un poco en sus últimas semanas de vida. Al retirarles la comida fácil en abril y reducir los mimos, obligamos a la planta a sintetizar y concentrar al máximo su arsenal químico de supervivencia. El resultado culinario es abrumadoramente superior. Así que, si eres un apasionado de la buena cocina, recuerda que el sabor intenso del verano se forja pasando hambre durante la primavera. Existe un mito muy extendido en Internet sobre la técnica de anudar o pisar los tallos de los ajos en primavera para que engorden más. Muchos horticultores, al ver que no deben fertilizar, buscan otras formas de intervenir y deciden aplastar la planta contra el suelo. Esto es otro error monumental que debemos desmentir hoy. Al pisar o doblar bruscamente el tallo verde de un ajo sano, estás rompiendo los canales de transporte que la planta usa para enviar la energía de las hojas al bulbo. Es como si cortaras la carretera principal justo en la operación salida. Además, creas una herida abierta en el cuello de la planta por donde entrarán hongos y pudrición con el primer rocío de la mañana. El ajo sabe perfectamente cuándo debe tumbarse. Cuando el bulbo esté maduro y haya extraído toda la energía, el tallo perderá su rigidez y caerá por sí solo de forma natural. Eso ocurrirá al final de la primavera o principios de verano. Tu trabajo no es forzar a la planta a tumbarse, ni darle de comer. Tu trabajo es simplemente tener paciencia y observar cómo la naturaleza ejecuta su propio diseño perfecto. Vamos a adentrarnos un poco bajo la superficie de la Tierra para entender qué está pasando día a día durante este mes de abril sin fertilizantes. Si pudieras poner una cámara subterránea, verías algo mágico. Primero, el tallo que era liso empieza a hincharse en la base. Luego, esa hinchazón se divide internamente en compartimentos perfectos, que serán los futuros dientes. Cada diente empieza a crear su propia funda de papel, mientras absorbe azúcares. En este momento, las raíces más profundas empiezan a secarse y morir lentamente, porque la planta sabe que ya no necesita buscar más nutrientes a gran profundidad. Todo el sistema se está apagando gradualmente de abajo hacia arriba. Es un cierre de sistema informático.
Si tú interrumpes este apagado vertiendo abono en la superficie, obligas a la planta a crear raíces nuevas y superficiales de emergencia para procesar ese alimento inesperado. Ese reinicio forzado del sistema agota las últimas reservas de energía que debían ir a los dientes. Entender esta coreografía subterránea es lo que separa a los principiantes que trabajan de más, de los expertos que cosechan el triple sudando menos. Un factor que no podemos ignorar es el clima cambiante de la primavera. A menudo, el mes de abril nos trae lluvias torrenciales seguidas de días de sol brillante y caluroso. Este carrusel meteorológico ya es suficiente estrés y estímulo para nuestras plantas. Cada vez que llueve, el agua lava la atmósfera y aporta pequeñas cantidades de nitrógeno natural al suelo. Si además de esta fertilización gratuita de las tormentas de primavera, tú añades abonos comerciales o estiércol pesado, la sobrecarga es letal. En la jardinería perezosa y estratégica, contamos con el clima como nuestro aliado. Dejamos que los chaparrones de primavera hagan el último lavado de raíces y el último empujón verde. Y cuando sale el sol fuerte, sabemos que la planta recibe la orden de endurecerse. Es un equilibrio delicado que lleva millones de años funcionando sin nuestra ayuda. Nuestra intromisión con cubos llenos de abono solo rompe la magia. Confía en el cielo de primavera. Te prometo que tiene todo lo que tu cultivo de ajos necesita en esta fase final. Si has llegado hasta aquí y sigues sintiendo esa necesidad incontrolable de hacer algo por tu huerto en abril, te voy a dar una tarea alternativa. En lugar de preparar abonos, dedica tu energía a preparar el suelo para el cultivo que vendrá después de los ajos. Observa tus bancales y planifica. Retira a mano cualquier mala hierba grande que esté compitiendo directamente por la luz con tus ajos, pero hazlo con cuidado de no perturbar sus raíces. Revisa el estado de tu sistema de riego para el verano. Limpia tus herramientas. Empieza a sembrar en semilleros protegidos los tomates o pimientos que ocuparán ese espacio en unos meses. Hay cientos de tareas productivas en el huerto primaveral que no implican asfixiar a tus ajos con comida que no quieren. Canaliza tu exceso de energía de jardinero hacia el futuro y deja que el presente se desarrolle a su propio ritmo. Ser un jardinero perezoso no significa abandonar el huerto. Significa aplicar tu esfuerzo exactamente en el lugar y el momento donde realmente aporta valor y nunca donde estorba. Hablemos de los resultados concretos. Quienes aplican este método de ayuno primaveral para los ajos notan una diferencia abismal en el momento de la cosecha. Cuando llegue el verano y finalmente tires de ese tallo seco, notarás que la cabeza sale de la tierra compacta y firme como una piedra. Las pieles exteriores estarán intactas, blancas o moradas, sin roturas ni manchas de humedad. Al apretar la cabeza con la mano, no cederá ni estará blanda. Al separar los dientes, verás que son gruesos, pesados y de un color uniforme. Y lo mejor de todo vendrá en pleno invierno. Cuando vayas a tu despensa en el mes de enero o febrero, cojas uno de esos ajos que plantaste el año anterior y veas que sigue duro, crujiente y perfecto para cocinar, sin un solo brote verde en su interior. Esa es la verdadera recompensa de haber sabido parar a tiempo. No es magia, es pura botánica aplicada. Es el premio a la moderación y a la inteligencia de saber escuchar los ciclos vitales de tus alimentos. Para resumir tu plan de acción definitivo a partir de hoy, marca el final del invierno en tu calendario como la fecha límite absoluta para cualquier tipo de nutrición. A partir del inicio de la primavera, prohíbe la entrada de estiércol, compost fresco, líquidos milagrosos y polvos químicos a la zona de tus ajos. Mantén la tierra ligeramente húmeda pero nunca encharcada. No te asustes si las hojas de abajo empiezan a ponerse feas. Celébralo como un signo de éxito. Y sobre todo, disfruta de tener un cultivo menos del que preocuparte durante estos meses tan ajetreados en la naturaleza. Has hecho el trabajo duro en el otoño, plantando bien y preparando la tierra. Ahora, toca reclamar tu recompensa. El huerto está diseñado para darnos paz mental y alimentos sanos.
no para convertirnos en esclavos de un trabajo innecesario. Deja que tus ajos hagan lo que llevan haciendo millones de años antes de que nosotros llegáramos. Relájate, observa y prepárate para la cosecha más espectacular que hayas visto jamás. Hemos llegado al final de este viaje subterráneo y espero que a partir de hoy mires a tus plantas con otros ojos. El mayor giro de guión en la horticultura es descubrir que el mejor fertilizante para el mes de abril es, ni más ni menos, que la sombra del jardinero paseando por el huerto sin hacer nada. Retirar el abono a tiempo no solo salva tus ajos de deformaciones, del temido doble tallo y de la pudrición en la despensa, sino que concentra su sabor y te regala un tiempo precioso que puedes invertir en disfrutar de la naturaleza. Recuerda, el buen cuidado hoy significa saber cuándo dar un paso atrás, y eso te ahorrará años de cosechas frustrantes en el futuro. Si este consejo de jardinería perezosa te ha abierto los ojos, te pido que te suscribas al canal y le des un buen me gusta al video, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y ahora, quiero leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has sacado ajos de la tierra y has visto que parecían pequeñas escobas deformes o se te han podrido rápido en la cocina? Cuéntame tu experiencia ahí abajo y debatamos sobre los errores del pasado. Muchas gracias por acompañarme hoy. Disfruta de tu huerto y nos vemos en el próximo video.